Bienvenidos al programa donde de forma práctica y amena aprenderás de finanzas personales y de negocios y cómo mejorar tu relación con el dinero. Consejos, invitados y mucho más. Aquí iniciamos Principios Financieros con Mario Lizola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Principios Financieros con tu servidor Mario Lizola y ya tenemos a nuestro invitado esta tarde, el licenciado Francisco Palomares. Francisco, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Un gustazo, Mario. Qué gusto saludarte. Gracias a ti y a tu auditorio por la invitación. Encantado de estar acá. Muchas gracias. Al contrario, un honor. La verdad, Francisco es un buen amigo, un gran profesional. Gracias. Una gran persona también. Yo tengo el gusto de conocerles hace algunos años y él es coach de vida y empresarial. Mira, ahí aparece un poco de información en pantalla. Vamos a estar platicando con Francisco en esta tarde. Sí. Pues este interesante tema, la importancia de la confianza en los negocios, Francisco. Pero bueno, antes de iniciar y entrar al tema de lleno, me gustaría pues platicarles un poquito acerca de Francisco para que lo conozcan. Él tiene una amplia trayectoria como coach de vida, es life coach, empresarial, capacitador y conferencista motivacional. Durante más de 20 años ha impactado la vida de más de 40,000 personas. Se dice fácil, Francisco, digo, nos platicarás un poquito, pues ya lo que haces tú, conferencias, pláticas, talleres, coaching particular, empresas y algunas grandes empresas a nivel nacional, incluso internacional, Francisco. Pero bueno, trabajas con ellas, también con instituciones educativas, algunas dependencias de gobierno. Y bueno, lo importante, digo, lo que realiza Francisco, se dice fácil, toda esa trayectoria que tienes, pero realmente ayudas a impactar a que las personas puedan impulsar su máximo potencial profesional y humano. Yo creo que todos ocupamos que nos ayuden, nos den un puchoncito, Francisco, a que desarrollemos ese gran potencial que tenemos, enfocándolas al cumplimiento óptimo de metas y alcanzar objetivos, Francisco. Gracias de nuevo por estar aquí. Encantado. Y pues muy impactante pues tu currículum y tu experiencia. Gracias de nuevo. No, hombre, y como dices tú, se dice fácil, ¿no? Han sido 20 años y bueno, a base de trabajo, disciplina, constancia, y la verdad es que cuando la gente permite o te permite que puedas ser parte de esa mejora o de esa transformación que busca la gente, la verdad es que es muy satisfactorio porque no son nada más 40,000, multiplícalo por otros 4,000 pensando en las familias, exacto, ¿no? Entonces, claro, no todos tienen el mismo impacto en cuanto a comprender o realmente asimilar información, no porque no puedan. Es porque pues a veces nos resistimos un poquito, sí. Sin embargo, una gran mayoría sí entiende eso y la verdad es que es muy satisfactorio ver esas mejoras. Ese cambio, ¿no? Francisco, tienes razón, porque no nada más, si nosotros cambiamos, yo creo que cambia nuestro entorno y las personas que están alrededor, o en nuestro caso, bueno, en mi caso me toca ser líder de mi familia como padre, pues bueno, también permeo, me imagino, a mi familia directamente, ¿no? Sí, la verdad es que han sido 20 años donde hemos visto cambios de verdad bien interesantes, donde de verdad impacta no solamente, cuando hablamos, por ejemplo, del coacheo para negocios o empresarial, la verdad es que estamos trabajando con la persona primeramente. Y cuando esa persona realmente está dispuesta a generar esa transformación, yo le llamo transformación más que cambio, ¿no? Muy bien. Porque los cambios a veces nos adaptamos nada más de mientras y la transformación es algo que permanece. Entonces, cuando realmente logramos eso, hemos tenido casos bien interesantes donde empiezas a ver la familia, el entorno incluso familiar, papás, hijos, hermanos, etcétera, amigos incluso. Y eso llevado a los negocios, imagínate el impacto que puede tener muy, muy positivo, ¿no? Excelente, Francisco. Pues bueno, de nueva cuenta te agradezco que estés con nosotros y poder transmitir estos conocimientos a nuestro público. Traemos un tema hoy pues muy especial, yo creo que estuvimos ahí viendo alternativas, pero bueno, uno de ellos es cómo impacta la confianza, es el tema de esta tarde, en los negocios. Sí. Pero entonces, antes del negocio, como bien decías, está la persona, ¿verdad? Sí. Y quisiera, bueno, que nos fuéramos primeramente a lo básico. Pues, ¿qué es la confianza, Francisco? ¿Qué es la confianza o por qué es importante, digamos, que tengamos una buena confianza, digamos, en nosotros o en nuestro proyecto, etcétera? Buena pregunta para iniciar, ¿no? Claro. Y la verdad es que la confianza, que es una palabra que escuchamos seguido, no es nada nuevo para nosotros, sin embargo, a veces no entendemos lo profundo que puede llegar a significar la confianza. Sin embargo, bueno, se dice que confianza es la esperanza que tenemos en alguien o en algo, ¿no? Ese anhelo o esa esperanza de que las cosas sucedan, que se logren. Por eso decimos, yo confío en que me va a ayudar, yo confío en que se va a dar, yo confío en que el universo me va a ayudar y va a conspirar a mi favor. Porque hay una esperanza, hay un anhelo. Sin embargo, la confianza tiene mucho que ver también con la seguridad de la gente. Tiene que ver con esa autoconfianza. Sin embargo, también, para poder confiar,
primero tenemos que creer. Y lo dijiste hace un momento, lo dijiste muy bien. Yo no puedo confiar en los demás si primero no desarrollo una habilidad de creer, que es la credibilidad. Entonces, la credibilidad es la capacidad que yo tengo de creer en mí mismo. Por eso, cuando imparto coaching a la gente es, a ver, si tú quieres impactar, primero tienes que buscar creer que sí puedes. En la medida en la que tú creas en tus capacidades, tus habilidades, tus dones, tus talentos, etcétera, en esa medida tú vas a empezar a impactar. La confianza es una extensión de la credibilidad. ¿Qué pasa si yo no creo en ti? Puedo creer en mí, entrecomillado, pero no creo en ti. Eso no es credibilidad y no es confianza. Puede ser a lo mejor soberbia, puede ser hipocresía, ¿no? Sí. La credibilidad tiene que ser algo honesto con la persona. Si yo creo en mí y busco creer en la otra persona, ahí es cuando realmente empezamos a vincularnos en esa capacidad de creer. Oye, creo que Mario es una buena persona. Oye, creo que Mario me puede ayudar en el tema de finanzas. Que por cierto, lean el libro, está muy bueno, ya lo leí. Recomendable, ¿eh? Y autografiado por Mario y todo. Entonces, en esa medida en la que yo voy confiando, la credibilidad de creer de lo que tú haces es favorable, lógicamente que es cuando se genera un vínculo. Ahí, que esa es la 13ª conducta precisamente del libro de la velocidad de la confianza, Stephen Covey, es cómo extender la confianza. Entonces, es un tema más que todo personal, en esa capacidad de creer que si yo puedo, pues lógicamente voy a pensar que los demás pueden. Y ahí es cuando realmente detonamos. Ahorita sí que vamos entrando al tema de los negocios. Sí, vamos a entrar al tema. Pero fíjate, es un tema muy importante y qué padre que nos resumes de manera muy sencilla, ¿no? La confianza en el tema, primero nosotros mismos, creer que podemos hacer ciertas cosas y en esa medida poder también confiar en los demás. Digo, tenemos que dar ese paso, ¿no? Oye, pues me falló, etcétera. Bueno, ese ya es otro tema. Pero bueno, nosotros tenemos que dar el primer paso, como dices, Francisco, y confiar. Estaba leyendo por ahí que para los pequeños negocios, sobre todo las pyme, entre el 50 y el 90% de muchos negocios que ellos cierran es a través de relaciones o confianza. Entonces, si tú conoces a alguien, si yo conozco a Francisco, puedo pues, tener confianza en ti y podemos hacer algún negocio, Francisco. Pero bueno, no sé qué piensas de ese aspecto. Un dato muy interesante y que es la realidad. A fin de cuentas es la realidad y lo que tenemos que aprender a ver precisamente es esa capacidad que tenemos de relacionarnos con la gente y de creer que tiene que ser una creencia y una credibilidad fidedigna, ¿no? Entonces, esa capacidad de creer que sí puedo hacer sinergia con alguien, por ejemplo, piensa en un empresario, piensa en un director, él tiene que creer en su gente. Claro. Si cuesta creer en su gente, híjole, va a ser muy difícil que confiemos en ellos y que la productividad se incremente. Entonces, desde ahí parte precisamente. Pero sí, todo tiene que ver con relaciones. Así es. Entonces, relaciones, confianza, dar un voto de confianza, como decimos a la gente. Pero quisiera preguntarte para que lo entienda bien el auditorio y que nos quede muy claro. A ver, la confianza tiene que ver con creer en nosotros mismos, con también le llamamos, a veces nos podemos tener falta de autoestima, o yo no creo que yo puedo lograr algo. ¿Cómo podemos tocar ese tema? O sea, la confianza, ahorita vamos a ver el tema de los negocios, pero te impacta mucho en el tema personal y después en el negocio, me imagino, ¿no? La confianza es la expresión de muchas de las habilidades o capacidades que tengo que desarrollar. Una de ellas es la autoestima, por ejemplo. Si a mí me cuesta confiar en los demás, y te decía ahorita en el corte, no es necesariamente que la persona sea desconfiable, ¿no? O no confiable. Es porque a lo mejor yo no estoy generando un nivel de autoestima sano. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Hablamos de postergar y hay una palabra muy famosa en los últimos años que es procrastinar. Procrastinación, sí. El procrastination, dicen los gringos, ¿no? Postergar o posponer es cuando involuntariamente tenemos que mover una reunión o la agenda porque surge algo mucho más importante o prioritario y por lo tanto tengo que mover mi trabajo, mis actividades. Sí. Eso es válido porque así sucede en la vida y en los negocios. Sin embargo, una persona que procrastina es aquella que está posponiendo voluntariamente lo que tiene que hacer. ¿Por qué razón? Estudios, incluso el New York Times es parte de este estudio en la gente, dice que procrastinamos porque nuestro estado anímico y emocional es bajo o es inestable. Entonces ya está comprobado que cuando nosotros tenemos estados emocionales inestables o anímicos bajos, estoy postergando a propósito. Lo hago al rato,
lo hago Ok, mañana. o no me siento bien para hacer esto. Mejor Exacto. O lo hago la otra semana. Ok. Entonces estamos, como decimos, pateando el bote, ¿no? Ok, Entonces, imagínate si esto lo llevamos al concepto de confianza. Ok. Si ese estado anímico, emocional está desbalanceado, yo tengo que buscar la manera de estabilizarlo lo mejor posible para que realmente pueda transmitir lo que alguien está esperando ver en mí. Lo curioso de esto, Mario, y para todos, todas, es que yo a veces no creo en mí mismo, sin embargo hay otros que sí ven algo en mí. Ok, qué interesante. Entonces, hay mucha gente que dice, es que yo sí veo un potencial en esa persona, sin embargo la persona no lo quiere ver. Ok. Por ejemplo, ahí entra mucho el tema del coaching. ¿Cuál es mi trabajo? Bueno, que para mí no es un trabajo, eso es un gusto, ¿no? Ok. Ayudar precisamente a que las personas identifiquen esas áreas de oportunidad y cómo dentro de un proceso donde ellos sientan más entusiasmo que desánimo, Ok. vayan mejorando paulatinamente esos cambios paulatinos para poder realmente ganar lo que necesitan para que la confianza se dé. De hecho, te voy a dar un dato interesante. Cuando la confianza, y eso está comprobado, cuando la confianza no es suficiente, ¿qué pasa con la rapidez de las cosas? Son mucho más lentas. Ok. ¿Y qué pasa con los costos de operación? Son mucho más altos. Ok. Cuando la confianza es alta en el equipo o en la parte interpersonal, la rapidez con que suceden las cosas es mucho más alto Ok. y los costos son mucho menores. Ok. Se ha comprobado en los últimos años que la confianza o falta de confianza impacta en la productividad cuando antes se pensaba que era una habilidad blanda. Sí, qué interesante porque lo puedes medir financieramente. Lo puedes medir. Entonces te impacta en la Exacto. rentabilidad de los negocios también. Cuando hablamos de las metas, que creo que es una de las preguntas que me tienes por ahí, precisamente, ¿cómo logro metas yo de mejor manera si no tengo confianza? Claro. Ni siquiera credibilidad en mí, ¿cómo puedo confiar en otros que son parte para poder llegar a esa meta? Okay. Entonces, se ha demostrado que es una variable que impacta en datos duros. Francisco, bueno, y ahí puede alguien estar diciendo, o yo puedo decir, ¿sabes qué? Me falta confianza o a lo mejor he batallado con eso. ¿Cómo podemos mejorar la confianza entonces? O sea, ¿existen algunas técnicas, herramientas o cosas que tú recomiendas que nos puedan ayudar? Hay muchas herramientas, técnicas. Bueno, podemos echarnos un clavo desde hacer un diagnóstico de nuestra autoestima, por ejemplo, identificar nuestros temperamentos. Algo bien importante es también conocer qué tipo de temperamentos tenemos. El temperamento es algo que no se puede cambiar. El temperamento es algo que ya lo traemos genéticamente en la sangre. ¿Qué podemos hacer? Controlarlo. Entonces, ¿cuál es el trabajo aquí? Que las personas reconozcan, primeramente. Genio y figura, dicen por ahí. Claro. Que reconozcan y acepten. ¿Por qué? Porque para que la autoestima se dé, por ejemplo, yo tengo que aceptar, reconocer y aceptar que necesito mejorar. Si yo no lo acepto, va a ser muy difícil que yo dé ese paso para precisamente tener esas herramientas desarrolladas. ¿Qué pasa si mi inteligencia emocional es inestable? Insisto, lo demás se ve afectado. ¿Qué pasa si mis pensamientos son negativos o no están bien alineados? O sea, se tiene que trabajar autoestima, automotivación, inteligencia emocional, inteligencia asertiva, programación neurolingüística. Y hay una serie, ojo, hay muchos diagnósticos, hay muchas evaluaciones, incluso gratis en internet. Los pueden bajar. Yo les sugiero que los busquen. Ya autodiagnostíquense. Y de verdad, hay algo que se llama autoayuda. Los seres humanos tenemos la capacidad de autoayudarnos. Claro, hay veces en las que ocupamos que alguien nos eche la mano. Sin embargo, en muchas de las situaciones que los seres humanos vivimos todos los días, a través de las herramientas correctas o las personas correctas, podemos poder salir adelante nosotros mismos. ¿No? Francisco, y ya vi llevando este ámbito un poquito más al tema de los negocios. O sea, es muy importante como líder primero conocerme entonces para poder saber dónde estoy, cómo está mi estado anímico, porque normalmente el líder pues está solo, ¿verdad? Acá arriba. A lo mejor es raro que le vayas a contar tus problemas tú a un colaborador. Mejor tú le ayudas a tu equipo que ellos mejoren, pero a veces, ¿cómo ayudarte tú mismo, ¿no? Que estás acá arriba. Mira, lo que le comento a los líderes cuando me dan la oportunidad de trabajar con ellos es, primera regla, no pueden ser mejores líderes si primero no son mejores personas. Muy bien. Punto. O sea, yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo ser mejor papá si no soy mejor persona. Yo no puedo ser mejor esposo si no soy mejor persona. O sea, no puedo ser un mejor hijo si no soy mejor persona. Mejor empresario. Punto. Claro, no puedo ser mejor empresario si no soy mejor persona. Entonces, cuando hablamos del tema de liderazgo o empresarios, a fin de cuentas, ¿quién hace que las cosas suceden? No es el líder. No. Es la gente. Los que están en el campo de juego, pues están jugando, ¿verdad? Y estamos hablando sobre todo niveles supervisores para abajo. Esos puestos de supervisor hacia abajo, lo voy a decir como es, por experiencia, tristemente son los más golpeados a veces. Son los menos valorados. Esa es la gente que realmente está en el campo de batalla
haciendo que la producción y que todo se logre. Claro. ¿Qué sucede? Que cuando los líderes no están cercanos a la gente, cuando la gente no se siente escuchada, cuando la gente ve un líder lejano, cuando ni siquiera ve un líder que me salude por el pasillo, eso está abriendo una brecha mucho más amplia en el sentido de generar esa confianza o esa comunicación. Los líderes que son más cercanos a su gente tienden a tener equipos mucho más productivos, mucho más estables, porque aquí también hay un dato interesante. Cuando hay rotación en las organizaciones, la mayor parte de la rotación de la gente que se va, ¿saben por qué es? Por malos liderazgos. Es porque no quieren al líder, es porque no les cae el líder, es porque no se sienten apoyados por el líder. Ojo, dato duro comprobado en un estudio que se hizo en San Luis Potosí. El 60% de la gente que trabaja en una empresa y decide quedarse es porque dicen que el ambiente laboral en el que están es sano. El 60%. El 60%. Deciden quedarse cuando el ambiente es sano. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la primera función que necesita generar un líder? Un ambiente laboral sano. ¿No tendrá que ver con la confianza? Claro. Totalmente. Si hay un ambiente sano donde la gente se sienta cómoda, es porque confío en mis líderes, es porque confío en lo que están haciendo, y por eso hablaba de esas capacidades de creer y de que todos seamos parte del juego. Qué interesante, ¿eh? Fíjate, es un tema interesante, y llevándolo un poquito al mundo de los deportes también. Me ha tocado jugadores que dicen, a mí me encanta jugar para este entrenador o para este manager, etcétera, y me entrego en el campo porque creo en lo que el entrenador me dice, en las jugadas que me manda, etcétera. Hay una serie de cosas más, ¿no? Totalmente, ¿no? Por ejemplo, ahí entra el tema de los básicos, ¿no? Volver a los básicos de Vince Lombardi, por ejemplo, que por cierto les sugiero que lo lean, y cómo él lleva un equipo que acaba de perder un Super Bowl, ¿no? Y los lleva a ganar 5 campeonatos, ¿no? Y él nunca perdió en un Super Bowl. Pero es mucho generar esa confianza, ese liderazgo y que el equipo crea lo que juega y que pueden ganar el campeonato. Porque esa confianza estaba golpeada cuando ellos perdieron. Él la retoma y les hace creer que ni son más que nadie, simplemente dejaron de creer en lo básico como equipo, y ahí es donde él tuvo que trabajar para llevarlos a ser campeones. Qué interesante, porque bueno, como coach, pues digo, normalmente escuchamos la palabra coach y vemos la parte deportiva. Hoy en día ya un poco más en el ámbito también empresarial y negocios que tú manejas, pero bueno, me imagino que un coach es eso, ¿verdad? Sacarle el mejor potencial del equipo o los colaboradores que tienes a tu lado, ¿no? Y es sacarlo de tal manera que ellos se den cuenta por sí solos. Ese es el coaching. El coaching no lleva consejos de por medio ni mucho menos. Es hacer las preguntas correctas y los ejercicios para que la gente se dé cuenta dónde tiene que trabajar por sí misma. ¿Y qué pasa? Cuando yo mismo reconozco y yo mismo me planteo esos cambios que quiero hacer con un seguimiento, es donde el coach entra como un acompañante para la gente. Excelente. Entonces, y no soltarlos, ¿no? Entonces el coach está ahí detrás siempre ayudándote a que logres esa meta, y si ya logras esa meta, que busques, me imagino, una meta adicional. Y seguir creciendo, así es. Francisco, nos platicabas diferentes temas, no podemos dar lo que no tenemos, debemos de mejorar nosotros como personas. Y te preguntaba ahorita antes del corte, ¿cómo ves tú la confianza en tu experiencia en el mundo latino, con el mundo hispano? En general, yo podría percibir, ¿sabes qué? A lo mejor nos falta más confianza para creérnosla, desarrollarnos más, buscar la manera de desarrollarnos como otras culturas, ¿no? De hecho, fíjate, por ejemplo, si hablamos del tema de la actitud, hay una actitud individual, pero también puede haber una actitud colectiva. Si hablamos de una autoestima, puede haber una autoestima individual, sin embargo, también colectiva. Entonces, ¿qué pasa? Toda la colectividad de todo lo que sentimos todos se impacta en un ambiente laboral. Por ejemplo, si hablamos de la confianza, sí somos un país al que le falta confiar. Nos cuesta confiar en nuestras propias instituciones, nos cuesta confiar en nosotros, somos muy malinchistas, como decimos, valoramos más lo de fuera que lo de adentro cuando tenemos un potencial enorme. Te compartí un dato, y es un dato muy interesante que dice la OCDE, de los 35 países más desarrollados del mundo, México es el que más horas trabaja al año. Más o menos 2.350 horas al año. Después sigue Corea, muy cerquita de nosotros, Corea del Sur. Sin embargo, hay países como Finlandia, Suecia, Alemania, que ellos trabajan 1.300 horas al año. 1.300, casi 1.000 horas menos. Casi 1.000 horas menos. Entonces, ¿por qué? Ojo, ¿son más inteligentes? No. ¿Son más capaces? No. Simplemente es que ellos basan su cultura en confiar y en la credibilidad. Por ejemplo, en las empresas, la mayor cantidad de proveedores de los alemanes son alemanes. La mayor cantidad de proveedores de los suecos son suecos. La mayor cantidad de proveedores de los japoneses son japoneses o coreanos del sur. Y nosotros no. ¿Cuántos proveedores tenemos de nuestra misma región? Normalmente son de fuera. ¿Es porque hay algo que nos cuesta creer que somos buenos para hacer? Entonces, sí tiene un impacto en cuanto a
cómo esa confianza realmente me permite lograr que los resultados sean mucho más favorables. Okay. Aquí nada más te comparto algo rápido. Cuando la falta de confianza existe en una empresa, ¿qué pasa con los conflictos? Surgen más fácilmente y los evitamos más. Cuando hay conflictos, ¿qué pasa con el compromiso de la gente? Disminuye. La gente empieza a dejar de hacer lo que tiene que hacer. Cuando el compromiso no es elevado, no es alto, ¿qué pasa con la responsabilidad? La capacidad de dar respuesta empieza a disminuir porque la gente empieza a evitar. ¿Y qué sucede? Que cuando estas 4 disfunciones en los equipos o en las empresas suceden o surgen, el no enfoque a resultados empieza a suceder. ¿Qué significa? Que no estamos dando lo que esperan, o si lo estamos logrando a través de un desgaste muy fuerte hacia el equipo, con muchas situaciones que pudieran afectar más lo anímico, que tarde o temprano va a desgastar a las personas. Entonces, bueno, qué importante es que nos dices que hay que cuidar mucho ese tema, porque qué interesante el ver que toda la confianza o falta de confianza nos pega también en los resultados. Todos queremos tener un negocio para ganar, para que nos vaya bien, para crecer. Todos queremos desarrollarnos, pero bueno, estamos batallando con ese tema, ¿no? Y culturalmente, como nos dices, es un tema, bueno, a nivel tal vez cultural, pero podemos empezar por nosotros mismos, ¿no? A cambiar nosotros y cambiar nuestro entorno y poco a poco ir cambiando más cosas, ¿no? Héctor Tassinari, un autor que tiene un libro, se llama El mundo cambiará cuando tú cambies. Sí, es cierto. O sea, y la Madre Teresa de Calcuta decía, ¿no? Sí. Antes de querer alfombrar el mundo entero, primero tú ponte sandalias. Claro. Entonces, empieza tú a generar ese cambio y realmente cuando tú generas ese cambio, todo empieza a cambiar. Si yo tengo un carácter de la fregada, pues claro que voy a tener broncas con todo el mundo. Claro. Pero ¿qué sucede si yo controlo mi temperamento? Si yo tengo un carácter adecuado, voy a empezar a cambiar eso. ¿Por qué? Porque me propuse hacer un cambio. Sin embargo, tiene que ser un cambio de fondo, ¿no? Francisco, y trasladémonos un poquito al mundo de los negocios, porque sí es cierto, puede haber emociones pasajeras, vamos a un taller, vamos a un curso, una plática, oye, qué padre, qué interesante, pero ¿cómo hacer lo que sea realmente algo más duradero? O sea, algo que sea que impacte verdaderamente en un negocio. Algo bien importante que trabajamos, por ejemplo, en el coaching con las gentes, con los líderes o la gente que impacta en los liderazgos o con su liderazgo. Empezamos con cosas muy básicas, desde preguntarnos qué quiere la persona, para qué lo quiere y qué necesita para obtenerlo. Es bien interesante y de verdad se los digo. Muchos gerentes, directores, dueños de empresa que son muy exitosos empresarialmente, no saben qué quieren para ellos, Mario. O sea, fíjate. Usted, ingeniero, licenciado, ¿qué quiere? Sí. No, es que mi familia. No, para usted. Es que mi casa de mi familia. No, para usted. Es que mis papás. No, para usted. ¿Qué quiere usted? Y de verdad no sabemos qué queremos. Fíjate que es cierto. Sí, y entonces, como dice César Lozano, ¿no? El buen César Lozano dice, oye, cuando hacemos la lista de los regalos de Navidad, hacemos la lista para todo el mundo y nos dejamos nosotros hasta el final. Sí. Cuando debemos de estar al principio de. Para eso trabajo, para eso tengo mi vida, mi persona, soy lo más importante. A fin de cuentas, si yo no estoy bien, ¿cómo estoy bien con los demás? No puedo dar eso que no tengo, que lo decíamos. Entonces sí tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿no? De saber qué quiero, el para qué significa, identificar si realmente eso que tú quieres es para impactar en algo favorable. Y si no, mejor hazlo a un lado, quizá no sea el momento. Y el qué necesitas precisamente, Mario, es el qué vas a hacer. Y ahí es cuando viene precisamente la estrategia de qué vas a hacer, cómo, cuándo, en qué tiempos, etcétera. Y ese es el trabajo realmente importante en los cambios. A ver, ¿qué vas a hacer mañana para ser un mejor líder? ¿Qué vas a hacer esta semana para ser un mejor líder? ¿Sabes qué? Voy a escuchar a mi gente porque tengo años que no los escucho, nunca los he escuchado. Perfecto, escucha los 10 minutos a ver qué opinan de ti o qué opinan de su negocio, de tu negocio. Y empiezan a identificar cosas muy interesantes que ellos, ojo, no es que no lo sepan. Lo que pasa es que cuesta verlo, cuesta reconocerlo. ¿Por qué? Porque Radio Pasillo es muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, sí tenemos que empezar en identificar primero nosotros en cómo generar una automotivación. Dato interesante, 9 de cada 10 personas están buscando o se motivan de manera extrínseca. O sea, están buscando motivarse de fuera o los motivan de fuera. 9 de cada 10. 9 de cada 10. Solamente uno de cada 10 tiene la capacidad de automotivarse por sí mismo. ¿Por qué? Porque la persona sabe lo que quiere. Porque la persona sabe a dónde va, porque la persona tiene un rumbo. Si yo no tengo claro qué quiero, no tengo camino para recorrer. Fíjate, sí, qué interesante ahí, aunque suena muy sencillo, son preguntas yo creo que muy profundas, que pocas veces nos ponemos a hacer. Las preguntas más básicas, Mario, y para todas y todos, las más básicas son las más profundas. Nos dijiste qué quiero, ¿para qué lo quiero y cómo, ¿no? ¿Y qué necesito? Que hay entre el cómo, precisamente. Muy bien. Sin embargo, sí tenemos que partir del qué
Sin embargo, creo que la respuesta o la pregunta más importante es para, no por qué. Ok. No porque es para qué. ¿Para qué? ¿No? Porque el para qué es donde realmente encuentro la respuesta a eso que yo quiero. O sea, y es el lo que para es el y es lo impacto. que te motiva a mejor a ser constante, a ser disciplinado, a supuesto. hacer automotivarte, ¿no? Que no pierdas esa motivación diariamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Que tú priorizas eso que tú quieres. ¿Cuál es el trabajo? A lo mejor yo tengo una inquietud. Te voy a poner el ejemplo de un cliente. Sí. Llega, que por cierto, si nos escucha, le mando un saludo al buen René. Dice, Francisco, haz de cuenta que no sé nada. Y él es amante de la mecánica. Entonces él quiere echar a andar su negocio. Y le digo, ok, pero ¿qué es lo que ahorita te deja a ti? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿No? Lo otro pudiera ser un hobby. Bueno, cuando hicimos este ejercicio de analizar realmente qué quiere y para qué, se dio cuenta que no era su prioridad. Entonces, ojo, no es sacrificar algo. Esa palabra quítensela. Es esforzarse de manera distinta para poder lograr lo que tú quieres. Enfoque. ¿Qué es enfoque? Escuchar, por ahí dicen que enfoque no es es no perder el camino. Ojo, enfoque, ¿qué es? Estar dispuesto a dejar de hacer algo que sea más interesante para ti o que sea más atractivo que aquello que realmente es lo más importante. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si mi proyecto más importante es mi negocio, ¿qué estoy dispuesto a dejar de hacer para dedicarse al negocio? Oye, pues tengo que dejar de salir a las fiestas, etcétera, y tengo que hacer ese esfuerzo, no sacrificio. Y quisiera que trasladáramos un poquito al mundo empresarial, que entendiéramos el por qué, ¿verdad? El por qué hacemos las cosas, sobre todo. Sí, y como te decía ahorita, y más que el por qué, el para qué, ¿no? ¿El para qué? Algo bien importante en la confianza es precisamente identificar si el para qué de mi negocio, de mi empresa, está bien alineado también a las expectativas que tienen los clientes, tanto internos como externos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando hablamos de filosofías o culturas organizacionales, ¿cuántas de esas filosofías o culturas que vemos pegadas, colgadas en las paredes, cuántas de ellas realmente están alineadas con lo que vivimos en el día a día? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces hay esas incongruencias o muchas veces de lo que decimos en un cuadro, ¿no? O en un texto con lo que realmente vivimos. Por ejemplo, si yo como empresa o empresario no estoy atendiendo a la gente como se merece, no la estoy cuidando como se merece, claro que estoy generando desconfianza. Si yo no estoy ofreciendo o si mi producto, mi servicio carece de eso que está buscando el cliente, lógicamente pierde confianza. Entonces, la confianza realmente puede definir o no el impacto para ese crecimiento de tu empresa. Incluso genera riqueza. La confianza genera riqueza. Por eso es que es un dato duro, como lo decíamos. Entonces, sí es bien importante, y aquí creo que sí hay hay que resaltarlo en negrita, es identificar si estamos alineados a lo que realmente espera la empresa con lo que la gente está recibiendo todo el tiempo. Si hay un desfase entre lo que nos hacen creer que es lo que busca la empresa, sin embargo, no lo vemos reflejado, hay una brecha de confianza, de desconfianza. Entonces, sí tenemos que, ahí por ejemplo, tenemos que sondear esos ambientes laborales, climas laborales, 360 grados, cómo se siente la gente y hacerlo de una manera realmente bien objetiva, tener, perdón por la expresión, los tamaños para hacerlo y que realmente la misma gente que es la que opera nos diga qué ven que podemos mejorar. Esos casos donde la gente transmite, se le da esa oportunidad y sobre todo cuando los líderes o los empresarios toman en consideración esas ideas y realmente las aplican, pueden ver, y porque así ha sucedido con algunos clientes, se ven cambios prácticamente extraordinarios al paso de días o semanas. Es increíble cómo un ambiente puede cambiar en 2-3 semanas. ¿En serio? Bueno, es increíble. Muy poco tiempo, ¿no? Entonces podríamos pensar que no es poco tiempo. Pero bueno, es lo que quería comentarte. ¿Hay manera de que nos compartieras así algunos casos, cómo esa confianza, cómo cambiar algunos pequeños aspectos a lo mejor lograron hacer cambios importantes en una empresa? Digo, ¿nos puedes contar algún caso particular, alguna anécdota? Mira, hay muchos casos, ¿no? Afortunadamente, sin embargo, sí me ha tocado trabajar con líderes, sobre todo, o dueños, ¿no? De empresas que han tenido esa valentía. Ojo, dejen ustedes hacia la gente, con ellos mismos. Esa valentía de preguntar, y este es uno de los ejercicios que les dejo a mis clientes, ¿no? A ver, ¿quieres saber cómo eres como líder o qué opina la gente de tu empresa? Siéntate con la gente y pregúntale qué piensa de ti y qué piensa de tu empresa.
voy a decirles que de cada 10, 2, 3 se animan a hacerlo. Los demás No. les cuesta mucho, ¿no? Ok. Y bueno, trabajamos de otra manera con ellos. Sin embargo, quien lo hace, y aquí está la clave, Mario, es precisamente esa valentía y esa voluntad de decir, a ver, si yo me debo a la gente, si mi empresa se debe a la gente, porque esto no es una obra de magia ni mucho menos, es cómo realmente respaldar la opinión y el valor que ellos tienen hacia mi empresa. Entonces, ¿cómo valorar lo que la gente percibe? Ojo, y aquí entran las percepciones y las realidades. Okay. Cuando nosotros realmente trabajamos la confianza, ¿qué hacemos a un lado? La percepción. Okay. Es que yo percibí, yo creí, No, yo yo pienso, pensé, yo pienso. Ojo, dejemos la percepción a un lado y mejor acordemos el cómo trabajar a través de la confianza para encontrar la realidad, de verdad la realidad, de dónde tenemos que trabajar como equipo. Okay. Y eso que se retroalimenta por parte de la gente permite aclarar mucho más fácil una estrategia de trabajo por donde empezar a cambiar ese concepto que la gente tiene hacia mi empresa. Ok, entonces O hacia mi liderazgo, ¿no? Entonces es un tema, qué buen ejercicio, ¿no? El que digo, yo pensaba, bueno, puede ser directo o anónimo, no se recomienda, o bueno, hay de muchas maneras, muchas técnicas, imagino, pero Hay es muchas. mejor, yo creo que Sobre todo, directo, ¿no? cuando hablamos del empresario, Mario, lo primero es, esto es efecto cascada, o sea, los cambios vienen de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Dejemos de, es que la gente, no, de verdad, es de arriba hacia abajo. Así es. La gente está esperando que los líderes o los empresarios cambien y sean el ejemplo, ¿no? Porque a fin de cuentas es el ejemplo. Aquí es, cuando es el dueño, empresario, director general, es abiertamente, uno a uno, con sus gerentes directos, incluso con niveles supervisores. Entonces, bueno, muy interesante toda la retroalimentación que tenemos y cómo podemos ajustar algunas. Imagínate si algunas tuvieras 8 gerentes a tu cargo, Ajá. que no tuvieran que decirnos esos gerentes a un empresario y que realmente pueda ayudar a que ponga una base otra vez de decir dónde está mi negocio y cómo lo puedo catapultar de una mejor manera. Ok. Francisco, bueno, y consejos muy particulares. Entonces, tú le recomiendas a un empresario primero se conozca a sí mismo y diga, bueno, esta es mi manera de ser, mi forma de ser, mis fortalezas, mis debilidades, digamos, que haga ese ejercicio también con su equipo de alguna manera, que escuche a sus colaboradores. ¿Qué otro consejo podrías darnos también para bueno, aquellos emprendedores o empresarios que quieren mejorar la confianza de sus equipos? Bueno, te decía ahorita, en el coaching nosotros no damos consejos. De hecho, eso es una máxima del coaching. No, y está bien, la pregunta porque usamos la palabra consejo. Sin embargo, más que todo son opiniones, son sugerencias. Aquí lo decía al principio, Mario, tenemos que buscar que el proceso sea lo más amigable para la persona que lo vive. Aquí el tema es que la persona quiera. Ese es el reto más importante, ¿eh? Digo, yo lo veo en el tema financiero, a veces puedes dar muchos, bueno, opiniones, consejos, etcétera, coaching, pero la gente cambia, yo me he fijado, hasta que quiere cambiar, o cambian porque le pasó una situación financiera se fue a la quiebra, una situación muy difícil, y bueno, tengo que ahora sí ponerme las pilas, o no sé, es lo que yo he visto en mi experiencia, pero bueno, tú ya como coach nos puedes decir. Dicen también que puede más el que quiere que el que puede. Fíjate que sí. Y sí es cierto, y eso es lo primero, que realmente tú decidas querer hacer ese cambio. Ok. ¿No? Entonces partamos de ahí. Si la persona da ese primer paso, todo lo demás puede ser más sencillo. Como para resumir un poquito el tema de la confianza, platícanos un poquito de este tema, cómo podríamos encapsularlo o verlo de manera ya general. Decíamos ahorita que lo primero que un empresario tiene que decidir es querer hacer un cambio, ¿no? Claro. Y aquí les sugiero que lean y hagan un diagnóstico, lo pueden encontrar en internet, acerca de los 4 núcleos de la credibilidad. Ahorita hablábamos de la credibilidad, que es lo primero que tenemos que desarrollar para poder extender la confianza. Y estos 4 núcleos hablan de la integridad de la persona. Principios, valores, ética, moral, quién soy, qué puedo cambiar, qué puedo mejorar y reconocer mis áreas de oportunidad. La intención es el segundo núcleo y la intención es el para qué estoy, o sea, cuál es el objetivo, si estoy encauzando bien, si estoy llevando bien al equipo, si estoy llevando bien a la gente, y eso es la rectitud, la objetividad y la rectitud. Luego están las capacidades, que son los talentos, los dones, conocimientos, todo aquello que necesitas desarrollar para poderlo transmitir y hacer crecer tu negocio o la persona que quieres ser. Y luego vienen los resultados. Y los resultados es, si tú hicieras una pausa al día de hoy, ¿qué tan satisfecho estarías con esos resultados y qué pudieras hacer para mejorarlos? Entonces, yo les sugiero que hagan ese test, ese diagnóstico, identifiquen claramente áreas de oportunidad y ese va a ser
un primer paso sumamente importante para poder definir entonces acciones más específicas, estratégicas, que me permitan extender esa confianza. Perfecto. Y bueno, Francisco, pues la verdad, muy interesante lo que nos platicas. Creo que puede ser de mucha utilidad para nuestro auditorio. Si eres un emprendedor, un empresario, o quieras mejorar simplemente tu vida personal, tu vida económica o financiera. Pero bueno, por ahí sí aparece información acerca de tu especialidad y obviamente un teléfono celular. Pero platícanos un poquito, de manera rápida, estamos por terminar el programa, los servicios que brindas y dónde podemos contactarte. Claro, muchas gracias. Sí, bueno, en los temas de coaching, coaching 1 a 1 para líderes, dueños, directores, gerentes o gente que tiene a su cargo. También hacemos coaching grupales, grupos de 3, 4 líderes para compartir también buenas prácticas entre ellos, que eso ayuda muchísimo en los negocios. Y ahí hacemos a un lado el tema de las envidias y ese tipo de cosas, porque a fin de cuentas lo enfocamos al bien común de la empresa. También damos talleres de diferentes temas, servicio, ventas, liderazgo, automotivación, en fin, varios temas, sentido de pertenencia y también la parte de conferencias. Conferencias motivacionales, de superación y de también integración de equipos de trabajo. Y también ofrecemos servicios de team buildings, que los team buildings son eventos realmente muy interesantes porque trabajamos con el subconsciente de la gente y tiene mucho impacto porque podemos darnos cuenta realmente cómo la gente piensa, trabaja y nosotros hacemos diagnósticos donde te entregamos el resultado de cómo vemos a la gente con estrategias y sugerencias que pueden hacer o sugerimos para trabajar y que tengan un mejor resultado. Excelente. Entre los servicios que ofrezco. No, pues excelente, la verdad, con Francisco pueden ver todos esos temas todos de coaching, grupal, individual, o bueno, aplicado a las necesidades de tu empresa. Se adaptan a la medida de cada cliente. Puede ser 1 a 1 o puede ser una empresa ya grande o a nivel nacional, internacional, como me dices, ¿verdad? También empresas de miles de empleados, de cientos de empleados, chiquititas, de todo. Simplemente es quien quiera mejorar. Para eso estamos y para apoyarlos. Y bueno, todo eso a nivel presencial, me imagino, a nivel república o a nivel... A nivel nacional, Estados Unidos también, y manejamos también mucho coaching, sobre todo el coaching lo manejamos virtual cuando son foráneos. Lo que son talleres los hacemos presenciales, me invitan con mucho gusto y estamos donde nos digan y ahí vamos. Excelente, Francisco. Pues bueno, una vez más, gracias por estar aquí. Al contrario. Es un honor que hayas platicado con nosotros este tema y compartido toda tu experiencia en este tema para poder mejorar la confianza, sobre todo en nuestras vidas y sobre todo en nuestros negocios, Francisco. Hombre, encantado, Mario. La verdad es que qué rápido se fue el tiempo, así que gracias por la invitación y estoy a sus órdenes a todos y a todos. Muchísimas gracias, Mario. Un placer. No, al contrario. Te agradezco. Ustedes, gracias por vernos aquí como cada semana. Gracias por estar aquí. Y bueno, te esperamos como cada martes con más Principios Financieros. Hasta luego. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes, 6 de la tarde. Principios Financieros con Mario Lizola.